con base en los proyectos que cada uno de ustedes ya tiene. Entonces, el método que se seleccionó para este caso fue el de método cualitativo por puntos ponderados. Creo que la clase pasada les comentaba que existen diferentes tipos de métodos, pero están más enfocados a cuestiones de ingeniería. Entonces, por la cuestión de las ciencias económicas administrativas que ustedes están estudiando, pues traté de seleccionar aquel método, el más sencillo para poder nada más como práctico aplicarlo en la materia. Y también por las cuestiones de practicidad, pues, ¿no? Porque obviamente los demás métodos que son un poco más complejos, que utilizan, por ejemplo, coordenadas en el plano cartesiano XY, que utilizan, por ejemplo, los costos unitarios de transporte y de combustible, las distancias euclidianas, el centro de gravedad, el método de la esquina noroeste, etcétera, etcétera, que son otros métodos, pues sí, la verdad necesitamos de estar en una aula con un pizarrón y porque se hacen diferentes tipos de gráficos y tablas para poder llegar a la solución más óptima y tomar la decisión en cuanto a una posible localización. Sin embargo, este método es muy sencillo, lo voy a explicar y vamos a ver unos ejercicios y es el que ustedes utilizarían para efectos de la materia y para efectos de su proyecto. ¿Okay? Entonces, el método básicamente es el método cualitativo por puntos ponderados. Me voy a permitir presentar o compartir en pantalla. Entonces, el método cualitativo por puntos ponderados, pues bueno, este método consiste obviamente en asignar una puntuación numérica cuantitativa a una serie de factores cualitativos. Entonces, los factores cualitativos se llaman cualitativos porque es un listado, es un checklist de posibles factores que se pueden considerar relevantes e importantes para el proyecto. Y en función de esto, pues tomar una decisión en función de un resultado cuantitativo para diferentes tipos de sitios que tengamos como opciones. Entonces, para poder aplicar este método es necesario que tengamos por lo menos 2 opciones de localización. No tendría sentido para ningún tipo de decisión si nomás tenemos una opción, ¿sí? Obviamente si tenemos una sola opción, pues es la que tenemos que utilizar, ¿no? Pero el método, bueno, para tomar una decisión necesitamos por lo menos 2 opciones. Y también aplica para este tipo de método, el método cualitativo, necesitamos tener por lo menos 2 opciones de localización para poder aplicar este método y cualquier otro, ¿eh? Cualquier otro. Y en función, les decía, de asignar una puntuación numérica o cuantitativa a una serie de factores que se consideran relevantes para el proyecto y tener 2 o más opciones de localización, entonces podemos nosotros tomar esa decisión de cuál va a ser la mejor localización para nuestro proyecto. Y en función de eso, pues obviamente el objetivo principal de cualquier método de localización es reducir lo más que se pueda los costos involucrados precisamente en lo que conlleva una localización. El procedimiento, bueno, me permití escribirlo en 5 pasos, pero van a ver ustedes que es muy sencillo. De repente ven muchas letras, pero es muy sencillo cuando lo veamos ya de la manera práctica. El paso número 1 siempre es elaborar una lista de factores relevantes que puedan determinar la localización óptima para el proyecto o para la unidad de negocios. Entonces, en función de la unidad de negocio o en función de su proyecto o idea general, o la idea general del proyecto, ustedes tienen que elaborar una lista de factores que se consideren relevantes e importantes para el proyecto, ¿ok? No para la localización. Todavía no estamos en ese punto. Que se consideren relevantes e importantes para poder llevar a cabo nuestro proyecto. No hay una regla escrita que nos digan tienen que ser 10, 15, 20 o 2 factores, no. Pero sí, la regla escrita es que tienen que ser factores relevantes e importantes para nuestro proyecto, Entonces, obviamente, entre más cantidad de factores encontremos o listemos, pues se vuelve un poquito más complejo por lo siguiente. De acuerdo al punto número 2, una vez que tengamos los factores o el listado de factores relevantes e importantes, lo que tenemos que hacer es asignar un peso a cada factor. Obviamente para indicar o hacer la indicación cuál de los factores es el más importante, ¿sí?
y obviamente la importancia sería relativa porque va a estar en función de un número total, que en este caso la suma de los pesos que le vamos a poner a cada factor debe de sumar 1. Si estamos utilizando porcentajes, entonces debe de sumar 100. ¿Sí? Tomen siempre esto en cuenta. O suman, o la suma es igual a 1, o la suma es igual a 100 en caso de utilizar porcentajes. Entonces, no puede ser menos ni puede ser más, tiene que ser exactamente 1 para que las ponderaciones que nosotros hagamos en función de cada factor y su peso asignado, pues obviamente sea ponderado con base a 100. ¿Ok? Entonces, la asignación la asignación del peso para cada factor pues va a depender obviamente del criterio del investigador, ¿sí? O la influencia que puede ejercer las posibles localizaciones sobre los que toman las decisiones. Por eso se recomienda que este tipo de ejercicio lo hagan empresas externas, ¿ok? Es decir, pagar un outsourcing o pagar a una consultoría para que nos haga un estudio sobre posibles localizaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces, entra la parte del criterio, la parte de la que comentaba ahorita, la cuestión de la influencia de las posibles localizaciones que se tengan en cuenta para tomar la decisión. Muchas veces los sentimientos también nos juegan ahí un papel extraño, ¿no? Entonces, para no sesgar la decisión sobre un punto de localización o una localización determinada, pues podemos recurrir a empresas externas para que hagan ese trabajo, ¿no? Entonces, en el paso número 3, una vez que nosotros hayamos listado los factores relevantes e importantes para el proyecto y haberles asignado un peso a cada factor para poder indicar su importancia relativa con respecto a los demás, entonces lo que tenemos que hacer es, en el paso 3, es establecer una escala común, ¿ok? Y la escala común puede ser, por ejemplo, ahí está mal, no es del 0 al 5, ¿eh? Una escala común puede ser del 1 al 5 o del 1 al 3. Se recomienda que las escalas no sean tan amplias en su evaluación. ¿Por qué? Porque muchas veces nos va a costar trabajo tomar una decisión si asignarle un 4 o asignarle un 3. Sin embargo, hay escalas, y a mí me ha tocado revisar escalas que van del 1 hasta el 10, del 1 al 7, pero las más comunes es del 1 al 3 o del 1 al 5, donde el 1 obviamente denota algo sin importancia o nada importante, ¿sí? Nada importante, el número 2 regularmente importante y el número 3 muy importante, si estamos con una escala del 1 al 3. Si es una escala del 1 al 5, pues entonces partiríamos que el 1 es nada importante, el 2 es poco importante, el 3 es regularmente importante, el 4 es importante y el 5 muy importante. O sea, ¿qué papel juega ese factor en la localización A o en la localización número 1? Pues ahí están las escalas, ¿no? Y entonces nosotros vamos a evaluar. Es muy importante este factor para esta localización, para este punto. Y no es tan importante para esta otra. No sé si me explican. Aquí el punto y lo importante es que tenemos que definir una escala de evaluación que sea la misma escala para todas las posibles localizaciones que tengamos nosotros que evaluar. O sea, no podemos, por ejemplo, para la localización A tener una escala del 1 al 3 y para la localización B una escala del 1 al 5 y para la localización 3 del 1 al 7. No, porque entonces sería desproporcional. No sé si se me explica. Entonces tenemos que siempre tener una escala para todas las posibles localizaciones. Creo que para efecto de la materia les pedí que fueran mínimo tres localizaciones. ¿Sí? Posible. Profe, Mándame. pero las sucursales tienen que estar cerca. ¿Cómo las sucursales? Ahí es que me revolví más. Bueno, vamos a suponer bueno, yo creo que ya sé lo que me estás tratando de preguntar. Si tu proyecto va a generar diferentes puntos de venta,
o si va a tener diferentes sucursales, entonces tienes que hacer un estudio para cada sucursal o para cada punto de venta para poder determinar cuál vendría siendo la localización tanto para esa sucursal o para ese punto de venta. Sería uno para cada uno de los puntos o posibles sucursales. ¿Sí quedó claro? Sí, sí, ya, Okay. gracias. Entonces, se establece esa escala y como paso número 4, ya que tengamos los pesos asignados para cada factor y la escala ya bien definida, que puede ser, les digo, del 1 al 3 o del 1 al 5, también puede ser del 1 al 7, pero bueno, yo me quedaría con esos dos, ¿no? Del 1 al 3 y del 1 al 5. Entonces empezamos nosotros a evaluar cada uno de los factores en función de las posibles localizaciones. Y le vamos poniendo pues la escala que merece cada una de las localizaciones, ¿ok? Por ejemplo, así rapidito, en una escala del 1 al 3, si tenemos esa escala, pues el 1 sería nada importante, el 2 regularmente importante y el 3 muy importante. Entonces, pues vamos a ir poniéndole ya sea el 1, ya sea el 2, ya sea el 3, dependiendo, obviamente, la escala para ese factor en esa localización, ¿no? Y luego después vamos a multiplicar, después de haber evaluado las localizaciones en función de la escala, lo que vamos a hacer es multiplicar el peso asignado para ese factor y la escala que nosotros, la evaluación, perdón, en función de la escala que hicimos para cada localización. Y vamos anotando el numerito, o sea, vamos multiplicando 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1, y posteriormente el punto número 5 dice sumar la puntuación de cada alternativa de localización, es decir, vamos a sumar y vamos a elegir aquella que nos dé como resultado la máxima puntuación. Ese sería el método, así de sencillo, así de fácil. La ventaja es que es un método muy económico, es un método muy sencillo, y una de las desventajas que yo podría sumarle a este método o agregarle o señalarle a este método vendría siendo la parte de que puede resultar muchas veces muy sesgada la información o sesgada o inclinada hacia cierta alternativa, o podemos caer en la subjetividad, ¿ok? De la información. La subjetividad porque obviamente nosotros le vamos a asignar un peso a cada factor en función de nuestra experiencia o de nuestro conocimiento, ¿ok? Entonces, por eso se recomienda que lo hagan otras empresas alternas o externas a nuestro proyecto, ¿ok? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, lo podrían hacer ustedes. Ustedes lo van a hacer. Nada más se les pide que sean muy objetivos al momento de asignar los pesos correspondientes a cada uno de los factores. Pero bueno, en la vida real se recomienda que lo hagan un despacho o una consultoría externa, precisamente para evitar el sesgo de la información o la inclinación, hacia una alternativa de localización que responda a ciertos sentimientos o a ciertas influencias sobre eso, ¿no? Pero para el caso de la materia, ustedes lo van a hacer, me van a poner, haz de cuenta que me van a poner las 3 opciones de localización, y cuando estoy hablando de las posibles opciones de localización, ya estoy hablando de la microlocalización, es decir, alternativa A, por ejemplo, Plaza Dila, alternativa 2, Plaza Morelos, alternativa 3, Galerías Mall, por ejemplo. No sé si me explica así, ¿no? Y ya, y pueden poner hasta las coordenadas o pueden poner las direcciones. Boulevard Morelos y Benito Juárez, y calle Juárez, ¿no? Por ejemplo. Y entonces los factores van a ser en función de su proyecto. Entonces, no van a ser en función de la localización, sino es función del proyecto. Entonces, me listan mínimo unas 5 a 10 factores que ustedes crean que sean los más relevantes y los más importantes. Y ya después, en función de eso, ustedes le van a asignar los pesos que ustedes crean, que digan, se van a reunir el equipo y van a decir, bueno, yo creo que los servicios básicos de Internet, porque somos una empresa de tecnología,
o que desarrolla software, pues obviamente, o que desarrolla aplicaciones, obviamente, probablemente ese criterio, ese factor sea crítico para el proyecto. Entonces, el equipo va a decidir, ok, le vamos a dar el 30% de peso con respecto al resto de los factores, ¿no? Y luego después ya empiezan a asignar del mayor al menor y la suma debe de ser 1. Y luego después construyen su escala. Habrá equipos que lo hagan del 1 al 5, habrá equipos que lo hagan del 1 al 3. Lo importante aquí es diseñar la escala y especificar que el número 1 es nada importante, el número 2 es, no sé, regularmente importante, el número 3 muy importante, etcétera, ¿no? Y en función de eso, ustedes ya empiezan a evaluar las localizaciones. Es decir, a ver, Plaza Dila. A ver, la Plaza Dila tiene todos los servicios básicos de Internet, ok, no, pues sí, es muy importante, ¿no? Entonces ya ustedes empiezan a evaluar cada uno de las posibles o alternativas de localización. Pero ustedes, para efecto de la materia, sí lo van a hacer. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, entonces, los factores críticos o relevantes. Ya habíamos platicado algunos de ellos, quise ampliar un poquito más. Tengo el tiempo para hacerlo, entonces así de una forma muy rápida para que ustedes tengan todavía más no, ay, la palabra se me fue, que tengan un mayor abanico pues de opciones de posibles factores que se puedan considerar críticos y relevantes e importantes para su proyecto. Por ejemplo, la materia prima, pues la materia prima, ¿cómo la vamos a evaluar? Bueno, la materia prima va a estar siempre en función de la fuente, de la fuente de la propia de la materia prima, ¿no? ¿Qué tan cerca está la fuente? Si la fuente es confiable, si la fuente es extranjera, si la fuente es nacional, si la fuente es de producción local, la disponibilidad, si hay mucha fuente de materia prima, o si vamos a batallar con la materia prima, ¿ok? Los proveedores de materia prima, si hay pocos proveedores de materia prima. También qué tan sustituible es nuestra materia prima, porque recuerden, entre más sustituible sea nuestro producto, pues los clientes van a encontrar otras opciones o mayores opciones para poder precisamente sustituir lo que no encuentran con ustedes. Cuestiones de importación, si su proyecto va a importar materia prima del extranjero, bueno, qué tan confiable es el producto importado, cuestiones de aranceles, cuestiones de broker, cuestiones de transportación, cuestiones de impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuestiones de calidad, el conocimiento del mercado. Aquí está hablando propiamente del mercado de las materias primas. ¿Ok? Si ustedes conocen, que también se conoce el mercado, el conocimiento del mercado de las materias primas, si son estatales, nacionales, extranjeros, qué países los están produciendo. Ahora, en cuestión de mercados, ¿qué podemos evaluar o qué podemos considerar para efecto de nuestro proyecto? Bueno, de acuerdo al producto, podemos nosotros determinar los precios actuales y futuros de los productos similares al nuestro. ¿Ok? ¿A cuánto se está vendiendo? ¿Cómo se ha comportado históricamente los precios para un producto similar al nuestro? La localización geográfica de los mercados, qué tan cerca, qué tan lejos están nuestros mercados desde medido desde nuestros puntos de venta o desde nuestro centro de operaciones. ¿Ok? Obviamente también vamos a suponer que nosotros tengamos un producto que se va a comercializar a través de los casi 280 Oxxos que existen en Hermosillo nada más, pues entonces tenemos que nosotros precisamente determinar todas las distancias euclidianas que existen desde nuestro centro de distribución a todos los Oxxos que existen en la ciudad. Entonces, en función de eso, bueno, qué tan importante es para nuestro proyecto la cercanía de los mercados o el conocimiento de los mercados. También la cuestión de la demanda, la tendencia, ¿sí? Que son puntos que ya vimos en el primer elemento de competencia. De acuerdo a la distribución, pues lo que mencionaba ahorita, las cuestiones de las distancias, los costos de los fletes, o sea, cuánto me cuesta. Y no nomás es fletes en cuanto a traerme, son los fletes no precisamente para traerme un producto y distribuirlo, sino también cuánto me cuesta a mí distribuirlos en los centros de distribución, válgame la redundancia. En el caso de que mis productos formen parte de la lista de proveedores de Oxxo, de la cadena comercial Oxxo. Entonces, ¿cuánto me cuesta tener que llegar a todos los Oxxos y tener presencia en todos y cada uno de ellos? El tamaño de los inventarios también, ya ahorita ya pleno siglo XXI, ya la mayoría de las empresas
bueno, también depende del producto, no quiero generalizar, ¿no? Pero tratar de no manejar inventario. Recuerden que los inventarios, si bien es cierto, está en el balance general en activos corrientes, precisamente por eso, porque es dinero en efectivo. El inventario es dinero, y es dinero mientras tú lo tengas en el producto inventariado, es un dinero que no se está moviendo, ¿ok? Y corres el riesgo de no poderlo vender. Y muchas veces el poderlo vender, pero mucho más barato de lo que te costó, nada más para no tenerlo ahí y no perder la totalidad de lo que se invirtió, ¿no? Entonces, porque obviamente nadie te va a regalar los inventarios. Entonces, muchos de los emprendimientos o muchas de las unidades de negocio lo que hacen es vender de acuerdo a los pedidos que se levantan. ¿Ok? Yo hago pedido y en función de eso yo hago la compra y yo te lo compro. O hago el pedido, levanto el pedido y hago el proceso de transformación y te entrego el producto terminado. ¿Ok? Entonces, el tiempo de transporte también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y ya habíamos comentado que, por ejemplo, si alguien va a traer un container de China, por ejemplo, para ahorrarse cientos de miles de dólares o de pesos, porque sabemos que los productos chinos son más baratos, no que estén sacrificando la calidad, ese es un estigma que se tiene de los productos chinos. Pero bueno, lo que pasa es que la mano de obra es muy, muy barata y eso les permite abaratar mucho los costos, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que el transporte más o menos es de 25 a 30 días. 30 días de puerto a puerto. Entonces, y a eso hay que sumarle los días de maniobras de carga y descarga, y luego todavía el transporte, ya sea por avión, por vía terrestre o férrea, traértelo al lugar de origen, ¿no? Entonces, todo eso hay que tener muy en cuenta, porque ahorita ya no se permite decirle a un cliente, no sé cuándo me va a llegar producto. Cuando uno llega, creo que es muy, es muy, es muy mal, pues, llegar a un negocio y no encontrar lo que tú estás buscando y preguntarle al dueño o al empresario que si para cuándo van a tener producto y que te digan, no sé. Entonces, es una respuesta que denota que no tienes conocimiento sobre tu materia prima, sobre tu producto en cuanto a tiempos de llegada, ¿no? Entonces, aquí es importante eso, siempre tener el conocimiento. La cuestión ambiental también es un factor crítico, se puede considerar un factor relevante e importante para el proyecto, porque, bueno, está en función de la legislación ambiental actual o vigente, la cuestión del manejo de los residuos tóxicos y toxicológicos. Recuerden que ahorita ya no podemos nosotros como empresa hacer un manejo adecuado, una transportación, un almacenamiento y una destrucción de productos tóxicos. Para eso existen empresas que hay que contratar, son empresas que están certificadas tanto con las normas oficiales mexicanas como las normas internacionales para el manejo, almacenamiento y destrucción de productos tóxicos, como los ácidos, los gases, cuestión material de curación, material médico, todo eso no lo podemos hacer nosotros porque nos podemos meter en muchos problemas legales, multas, inclusive hasta cierre de negocios. Entonces, es preferible contratar una empresa que se dedique a eso. Ellos tienen sus automóviles equipados para eso, sus trajes, o sea, tienen todo. Entonces, ¿para qué meternos en problema? Entonces, eso también es importante para aquellas unidades de negocio que como parte final, o como parte inicial o parte final o durante el proceso de transformación utilizan toxinas, utilizan sustancias tóxicas. Entonces, eso es importante. ¿Ok? La cuestión de la contaminación, obviamente, también es el manejo de PETs, el manejo de plásticos, el manejo de los polvos, etcétera, etcétera. Los factores de la comunidad, que por lo regular son llamados factores subjetivos, también juegan un papel muy importante. Y aquí, pues, aquí vamos a ver analizar, por ejemplo, qué tan urbanizada está la ciudad, dónde me voy a localizar, sobre los aspectos religiosos, la multidiversidad de religiones que se practican, la cuestión de la educación, qué tan educada está la ciudad, el municipio o la localidad donde me voy a instalar, en cuanto al número de escuelas primarias, escuelas secundarias, preparatorias y universidades, tanto públicas y como privadas. Eso es importante siempre tenerlo presente. Los servicios de salud, también tanto privados como públicos, ¿sí? Porque hay que recordar que si vamos nosotros, por obligación, nosotros tenemos que darle seguridad social a los empleados.
¿sí? A la mano de obra directa también. Muchas veces ya los empleados de confianza ya no se les da servicios privados o se les contrata seguros de gastos médicos mayores, pero por obligación, por la cuestión legal, le tenemos que dar servicio de salud, seguridad social, ya sea seguro social, ISTESON, ISSSTE o medicina general, ¿no? Entonces también tenemos que saber qué tipo de servicios de salud ofrece ese municipio o esa localidad, ¿no? Entonces muchas veces, por ejemplo, los proyectos mineros, cuando se instalan allá a cielo abierto, pues básicamente pues, se instalan en unos lugares donde prácticamente no hay nada. Entonces tienen que analizar, bueno, pero ahí es por estrategia, o sea, no se puede instalar en Hermosillo y si la mina está en otra parte, o sea, ¿cómo? Pues no. Probablemente el centro de operaciones sí, como sucede, ¿no? Pero la parte rica donde se obtiene el mineral, pues obviamente tiene que ser en el punto donde se localizó. Entonces, muchas veces tenemos que tener presente lo que tenemos alrededor para cualquier emergencia que se pueda presentar en cuanto a un accidente o una enfermedad de trabajo. ¿Ok? Los aspectos culturales son importantes también, saber con qué cuento, ¿sí? Parques recreativos, parques o pistas para hacer ejercicio, al aire libre, cuestiones de teatro, cines, etcétera, etcétera, ¿no? Los costos de los terrenos, los costos de las propiedades, los tipos de casa, todo eso son factores que inciden en la comunidad. ¿Okay? La cuestión de la energía eléctrica, cuestiones de agua y todos los servicios públicos, pues también son importantes analizarlo en cuanto a la disponibilidad, la cantidad, la calidad, la confiabilidad de esos servicios, los tipos de servicios que tenemos, ¿ok? El costo del servicio también es importante, hay que tomar en cuenta que los costos, por ejemplo, tanto de energía como, bueno, para todo, energía, telefonía, agua, los costos varían entre el costo residencial y el costo empresarial. Entonces, está dividido los precios, entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Entonces, la última sería, por ejemplo, el desarrollo del lugar y disponibilidad de terreno siempre y cuando nuestro proyecto sea un proyecto a largo plazo y que amerite que nosotros pensemos en que nos vamos a generar una obra civil que nos permitan tener nuestras propias instalaciones. Entonces ahí tenemos que obviamente hacer un estudio sobre las características del suelo, de los terrenos, el costo por metro cuadrado, el costo por metro cuadrado de construcción, el acceso a los servicios. Podemos tener un terreno muy bonito y se me viene a la mente los terrenos campestres, ¿no? Te venden un desarrollo campestre muy bonito y te dicen, no, está todo bien bonito. Resulta que no tiene ningún servicio básico, no tiene, no tiene agua, no, mucho menos tiene luz. Entonces, yo siempre he dicho que un lote campestre o un desarrollo campestre sin agua no tiene absolutamente nada de valor. ¿Por qué? Porque no hay desarrollo. El agua es vital. Si alguien quiere sembrar árboles o tener un lugar de esparcimiento de fin de semana, pues tiene que haber agua, forzosamente. Probablemente podamos prescindir de la luz, ¿no? Y podemos hacer uso de las estrellas y la luna, ¿no? Pero bueno, son proyectos que se tienen que tomar muy en cuenta al momento de poderlos vender o ponerlos a disposición de los clientes, el acceso al servicio. Entonces, trayendo ese ejemplo, bueno, podemos tener un terreno muy bonito, con un costo de construcción y un costo por metro cuadrado de terreno muy accesible, pero no hay servicios. Y cuando digo servicio, hablo desde los servicios públicos municipales como recolección de basura, la cuestión del agua, la luz, el internet, etcétera, etcétera, ¿no? Las cuestiones de comunicaciones también es importante y tiene que ver con el acceso al servicio. ¿Qué tipo de comunicación tenemos? ¿Sí? Si tenemos la conexión a internet, la velocidad de ancho de banda, la cuestión de si tenemos radio, televisión, luz eléctrica, la telefonía móvil, quiénes son los grandes proveedores, si nomás tenemos Telcel o tenemos Movistar o tenemos las dos, etcétera, etcétera, ¿no? También aquí la parte de las comunicaciones también habla y toca sobre el transporte del personal. Si hay maneras de que podamos nosotros contratar los servicios para poder mover a nuestro personal, pero básicamente ya se trata de proyectos o de megaproyectos, ¿no? Los aspectos legales, jóvenes, eso siempre es importante tomarlo en cuenta como un factor crítico o factor relevante en cuanto a los impuestos que hay que pagar, los incentivos, las cuestiones de las reducciones,
de reducciones de los impuestos, de las tarifas, etcétera, etcétera. Toda la cuestión de aspecto legal, todo lo que tiene que ver con impuestos. Y permisos, también entra aquí la parte de los permisos, ¿no? Ya les había dicho yo que si van a, por ejemplo, a vender alcohol, pues tenemos que tener un permiso, los permisos de protección civil. Si va a haber un área de fumar, pues tiene que ser en un aire libre para respetar lo que dice la norma de los espacios cerrados que no se puedan fumar, etcétera, etcétera. Y eso hay que cumplirlo, ¿no? Cumplir también con los aspectos normativos de extintores, detectores de gases, de humo, de fuego, etcétera, etcétera. Y luego tenemos las condiciones climáticas. Este también es un factor, o sea, es un factor muy importante que siempre se tiene que evaluar, las condiciones climáticas. O sea, si nos vamos a instalar en un lugar donde están propensos los huracanes, que todos los años le pegan los huracanes, les llegan los tornados, donde la presión atmosférica es muy alta y nos hace daño la altura, como Ciudad de México, por ejemplo, las cuestiones de la temperatura, los calores, la humedad, el frío, los terremotos, las inundaciones. O sea, básicamente nosotros estamos en un lugar privilegiado con respecto a otros estados, otros municipios de la República Mexicana, inclusive con otros países, donde prácticamente llueve todo el año, o hay sequía todo el año, o donde existen terremotos, o donde año tras año le pegan los huracanes, los tornados, las tormentas tropicales, como es el caso de aquí de la costa este de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tenemos los medios de transporte, y aquí los medios de transporte estamos haciendo énfasis a lo que es el medio de transporte hacia el mercado, que es lo que comentaba ahorita hace un momento, la frecuencia de las visitas, la frecuencia de los transportes, o sea, qué tan frecuente vamos a usar el transporte, por ejemplo, para visitar todos los Oxxos, o los extra, o lo que ustedes quieran. Si va a ser a diario o 2 veces por semana, los costos, las distancias, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos que ir hacia donde está la fuente de la materia prima y no esperar a que el proveedor nos traiga a nosotros la materia prima. Entonces, por ejemplo, voy a ponerse un ejemplo porque me tocó la otra vez, es en el mercado Francisco y Madero, ¿no? Donde está toda la central de abastos en pequeño comparación con Ciudad de México, ¿no? Ahí van la mayoría de todos los restaurantes, ¿sí? Van a abastecerse de grandes cantidades de productos que se usan a diario, aguacate, jitomate, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos no esperan a que el proveedor se los lleve, aunque hay servicio a domicilio, pero a mí me ha tocado que los grandes restaurantes, en muchas marcas, no voy a mencionar, prefieren mandar a la persona, ¿sí? Directamente para que ellos escojan la verdura, escojan la fruta, escojan la carne, escojan todo lo que conlleva en la operación diaria del restaurante. ¿Ok? Entonces, es lo que hacen, acuden hacia el lugar de las materias primas y no esperan a que el proveedor les lleve, ¿no? La mano de obra, jóvenes, es importantísimo, la disponibilidad de la mano de obra. ¿Qué tan disponible está la mano de obra? Si hay mano de obra o hay que traerla de otro lugar. ¿Ok? Entonces, muchas veces ustedes se habrán dado cuenta que de repente se instala un proyecto en determinado lugar y dice, estamos contratando personal que viva en Hermosillo y en los alrededores, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la disponibilidad de la mano de obra. ¿Qué tan disponible está la mano de obra en el lugar y en los alrededores o los lugares más cercanos? La calidad de la mano de obra, no por nada, pues Sonora se caracteriza por tener la mejor mano de obra a nivel nacional, la mejor calidad en mano de obra. Los costos lamentablemente no son los mejores, pero también cuánto me cuesta pagar, pues, ¿no? El jornal o el diario, las relaciones sindicales también, ¿no? Que esas relaciones sindicales que por muchas veces truenan o hacen tronar las empresas, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿ok? Bueno, jóvenes, entonces esos son algunos de los factores críticos que podemos nosotros considerar. Sin embargo, no es limitativo, no es limitativo. Ustedes pueden considerar otros factores si su proyecto así lo amerita y lo pueden agregar a la lista de factores relevantes e importantes. ¿Alguna pregunta? Entonces, vamos viendo ya lo que es un ejercicio práctico. Creo que traigo como 3, vamos a tratar de ver esto ahorita y ya mañana terminamos.
El método, pues prácticamente es hacer una tabla similar como la que estoy proyectando. Obviamente va a estar en función de cuántos sitios vamos a evaluar. Obviamente para tomar una decisión tenemos que tener 2 o más sitios. Para este caso que nos compete ahorita tenemos 2 sitios, el sitio A y el sitio B. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, me regreso así rapidito, punto número 1, dice elaborar una lista de factores relevantes que determinen la localización óptima. Entonces, perdón. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una lista de factores relevantes e importantes para quién, jóvenes, para nuestro proyecto. Olvídense ahorita del sitio A y del sitio B. No nos interesa por el momento. Lo que nos interesa ahorita es determinar y pensar cuál es nuestro proyecto y cuáles serían esos factores relevantes e importantes que pudieran incidir en que nuestro proyecto tenga éxito o no tenga éxito. Entonces, en función de eso, entonces hago un listado de los factores relevantes. Entonces, para este ejercicio surgieron los siguientes factores. La materia prima disponible, o sea, qué tan disponible está la materia prima. La mano de obra también es importante para el proyecto, o sea, que haya disponibilidad de mano de obra. Los costos de los insumos también es relevante para el proyecto. El costo de la vida, ¿sí? El costo de la vida también es importante. La cercanía del mercado, o sea, qué tan cercanos o próximos están los mercados que vamos a atender. La disponibilidad de los servicios básicos, qué tan disponibles están los servicios básicos para el proyecto, y el costo y la ubicación del terreno. Entonces, yo podría estar pensando con ese tipo de factores, yo podría pensar que es un proyecto que está siendo pensado a largo plazo y que está tratando de buscar un terreno donde ellos puedan llevar a cabo una obra de ingeniería civil para poder construir quizá una sucursal, un almacén, un centro de operaciones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está como factor relevante. Luego, en la segunda columna, después de haber nosotros decidido los factores relevantes, que para este caso en particular son, ¿qué? 3, 4, 5, 6, 7 factores. Nosotros vamos a asignar un peso, que es el punto número 2 del checklist que les mostré ahorita. Entonces, ese peso asignado, recuerden que puede ser en fracción o puede ser decimal, perdón, o puede ser en porcentaje. Para el caso que nos compete, bueno, pues es en decimales. Entonces, le vamos a ir asignando un peso a cada uno de los factores en función, eso es importante, en función de la importancia y relevancia que tiene para nuestro proyecto. Ahorita no hemos tocado el sitio A ni el sitio B. Entonces, en función de esos pesos que se le asignaron, que si ustedes los suman, válgame la redundancia, debe de sumar 1. Para el caso es 1. ¿Por qué? Porque estamos usando decimales. Pero si ustedes lo multiplican por 100, cada uno de los pesos, pues va a ser porcentajes. Es decir, el primero de los factores, pues tiene un peso del 15%. ¿Ok? Entonces, en función de esos pesos que se le asignaron, que alguien abra su micrófono y me diga, por favor, cuál es el más importante para el proyecto o cuáles son los más importantes para el proyecto. Mano de obra disponible y costo y ubicación del terreno. Exactamente. ¿No? Esos dos factores por igual tienen un peso del 20% para el proyecto, o 0.20, que es lo mismo, ¿no? Entonces, entre esos dos factores nada más se lleva el 40% del 100%, ¿ok? Y también podemos hablar también de un menor grado de importancia, pero también importante, por la materia prima disponible con el 15%, los costos de los insumos 15% y la cercanía del mercado 15%. Y el que menos peso se le asignó por su importancia o relevancia, pues es la disponibilidad de los servicios básicos. Se le dio 0.05 o se le dio, o que es igual al 5%. ¿Ok? Entonces, ya tenemos del checklist el paso 1 y el paso 2. Entonces, para el paso 3, recuerden que era elaborar o diseñar una escala. Como yo estoy viendo la escala para este ejercicio, bueno, pues es una escala del 1 al 5, porque estoy viendo que la mayor puntuación son 5, entonces es del 1 al 5. ¿Ok? Probablemente el 1 es que sea nada importante y el 5 muy importante. O muy relevante, nada relevante, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a nosotros a evaluar cada sitio en función de los factores que fueron relevantes para el proyecto. Entonces, la materia prima disponible, ¿qué tan importante o relevante es para el sitio A? Aquí se le está dando una puntuación de 2.5.
¿sí? Entonces, a mí no me gusta, en las escalas en lo particular, a mí no me gusta manejar fracciones, son números del 1 al 5. Aquí el ejercicio está mal planteado en función de que maneja decimales, ¿no? Si de por sí es difícil evaluar siempre del 1 al 5 porque necesitan tener muchos argumentos y elementos para poderlo hacer, ahora imagínense si lo fraccionan, ¿no? Entonces, pero bueno, para efecto del ejercicio está así. Entonces aquí para el sitio A se le dio una escala de 2.5, mientras que para el sitio B es más relevante, 4, ¿ok? Que podríamos pensar que es relevante, el 5 podría ser muy relevante, ¿no? Entonces la mano de obra disponible pues se le dio 4 y al sitio B prácticamente lo mismo, que podría ser relevante, y así nos podemos ir uno por uno. Y así debemos ir evaluando cada factor en función del sitio que estamos evaluando. ¿Ok? Para eso tenemos que tener conocimiento del sitio, o sea, cuál es la infraestructura del sitio A en cuanto a la parte de los factores relevantes. ¿Ok? El paso número 4 y el paso número 5, pues básicamente el 4 es asignar esa evaluación de la escala y posteriormente es hacer una multiplicación. ¿Qué multiplicación vamos a hacer? Vamos a multiplicar el peso asignado por la escala del factor, por cada factor. ¿Sí? El peso asignado, que es 0.15 por 2.5 para el sitio A. Y vamos a hacer lo mismo, el peso asignado 0.15 por 4 del sitio B y vamos poniendo la calificación ponderada. Ahí ya nosotros estamos ponderando los sitios en función de la escala y del peso. Háganlo 5 minutos antes de cortar la clase y díganme cuál de los dos sitios. Bueno, posteriormente van a sumar todas las calificaciones ponderadas para cada sitio y la decisión es tomar aquel sitio que tenga la mayor puntuación. Y estaríamos terminando con este ejercicio. 5 minutos para que ustedes hagan esa evaluación y me digan al final si el sitio A o el sitio B. Por favor. Profe, al final la calificación ponderada es lo que se suma de las dos Sí. columnas. Sí, Okay. se suma. Se suma por sitio, ¿no? O sea, todo va sumando por sitio y lo pones ahí abajito, y luego el sitio B lo sumas y para este caso se toma la que tiene la mayor puntuación. Ok. Y me dicen ahorita, por favor, cuál fue el resultado para cada sitio y la decisión, obviamente. Luis Andrade se conectó. Carolina. Profe, yo no veo la diapositiva. Sí, profe, aquí estoy. Ok. ¿No se ve la diapositiva? ¿Ya se ve ahí? Sí. Ok. Muy bien. Paola Castellanos. Sí, profe, aquí estoy. Muy bien. Y María Alejandra Ríos. Aguayo, profe, sí me puso. Los que estoy mencionando son los que no alcancé a ponerle la asistencia antes de iniciar la clase. Todos los que no menciona ya tienen asistencia. Ah. Alejandra Ríos. Gracias, profe. Sí. Ok, Jesús Arturo Romero. Presente, maestro. Ok, muy bien. Jesús Romero. Fernanda Tanori. Isis Valenzuela. Presente. Muy bien. Ok. ¿Cuál de los dos sitios?
Para el sitio A, ¿cuánto le dio? 3 punto ¿qué, perdón? 85. ¿Y para el sitio B? Ok, entonces estamos con dos sitios, el primero 385, el segundo 365. Entonces, ¿cuál de los dos sería más conveniente para nuestro proyecto? Sería exactamente el sitio A. El sitio A sería el más conveniente porque obtuvo la evaluación más alta en función de los factores relevantes y a los pesos que le asignamos con respecto a una escala de evaluación por cada localización. Entonces, les digo, es un método muy sencillo, como ustedes se dieron cuenta. Yo creo que lo complejo sería decidir cuáles serían los factores relevantes e importantes en función de nuestro proyecto. Y luego después el asignar esos pesos que, si bien es cierto, bueno, en la vida real, pues no sería tan complicado porque pues procederíamos a contratar a una empresa que nos hiciera ese trabajo, ¿no? Pero básicamente, para efecto de la materia, eso es lo que sería, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Profe, ¿qué dijo que se iban a sumar? No entendí ahorita lo que dijo. Ok, mira, voy a... Las opciones de eso se sacó el 3.85, ¿verdad? De la suma de los resultados de la multiplicación. Exactamente, voy a así rapidito, voy a compartir. Entonces, lo que ya se ve, ¿verdad? Sí, ya. Ok, entonces lo que van a hacer es multiplicar 1 a 1, punto 15 por 2.50 y van a poner el resultado aquí. Y luego van a hacer lo mismo, punto 15 por 4 del sitio B y la calificación. Y luego después punto 20 por 4 para el sitio A y punto 20 por 3.50 del sitio B. Y así van a ir haciendo 1 a 1 el peso por la escala del sitio A, el peso por la escala del sitio B. Y después van a sumar todas las calificaciones ponderadas del sitio A y esa será la evaluación global para ese sitio. Luego van a sumar todas las calificaciones ponderadas para cada factor del sitio B y esa va a ser la suma global de la calificación. Y la decisión la toman en función de aquella que haya sido la más alta. ¿Sí quedó claro? La clase Profe, ya, pasada, gracias. Ok. ¿Mande? la clase pasada está grabada. Sí, Miguel me está haciendo el favor de grabar las clases. Ah, ok, se la voy a pedir, es que no sé si recuerda, pero tuve problemas, no pude entrar. Ah, sí, recuerdo. Miguel, Miguel, sí. Ah, ok, gracias, Miguel. Ahí Gracias. lo pasa al grupo, por favor, y entonces ahí ustedes pueden acceder, perdón, a la clase. Entonces, mañana, Dios mediante, veríamos, creo que traigo 2 ejemplos ahí, dos más, los vemos, y ya prácticamente entraríamos con el penúltimo tema, y el jueves ya estaríamos viendo el último del segundo elemento de competencia. El día de ayer se habilitó la única actividad que está programada para este elemento de competencia, que es un estudio de caso que se va a entregar el próximo lunes, 26 de octubre. ¿Ok? Y el martes de la semana que entra daríamos pie a que ustedes presenten los avances de su proyecto. Yo descanso, ustedes trabajan ahí. Ustedes presentan. ¿Ok? Pues muy bien, jóvenes. Si no hay otro comentario, nos vemos el día de mañana. Les agradezco haber tomado la clase el día de hoy. Y ya mañana les envío el enlace. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Muy bien. Gracias. Buenas profe. tardes. Ok, bye bye. Gracias, profe. Vale, profe, Bye. gracias. Gracias.